Bienvenido y bienvenida en una nueva ocasión. Estamos aquí en este vídeo en donde vamos a hablar de Reiki. Vamos a seguir hablando de Reiki en este primer nivel, Shouden. Estamos todos despertando en este camino iniciático. Y tu sensei Luisa Tanor te da la bienvenida porque seguimos, como te digo, en este camino del Koradi Reiki. Ahí te pongo el ideograma del Reiki. Y hoy, ¿qué vamos a ver? Pues hoy vamos a ver un montón de cosas. Vamos a ver estos 5 principios Gokai, vamos a ver que en realidad son como si fueran 6. Vamos a ver sus orígenes, vamos a ver un poquito cómo meditar con ellos, cómo hacer nuestra introspección siguiendo estos principios. Y ahí te los pongo, ahí los vamos a poder leer en un momento, estos 5 principios. Solo por hoy es el primer principio, Kyo-Dake Wa, y es como que se repite en los siguientes. Siempre decimos, solo por hoy no te enojes, solo por hoy no te preocupes, solo por hoy sé agradecido, solo por hoy trabaja honradamente, solo por hoy sé amable con los demás. En japonés sería algo así como Kyo-Dake Wa Okuru-na, Kyo-Dake Wa Shinpai-su-na, Kyo-Dake Wa Kansashite, Kyo-Dake Wa Go-Go-Hajime, Kyo-Dake Wa Ito ni Shitsetsu ni. Bueno, yo no hablo todos los días japonés, no uso el japonés a diario, puede haber muchas diferencias, pero lo importante es que vayamos poco a poco contemplándolos, aprendiendo, ¿verdad?, el origen. Ahí podemos ver los escritos en japonés, ahí podemos ver al maestro, a Usui Sensei. Y en cuanto al origen de estos principios Gokai, se remontan a tiempos del reverendo Haikuten Inamoto, y que nos explica que nuestro maestro Mikao Usui en 1922 los extrae de un mandato imperial sobre educación emitido por el emperador Mutsuhito Meiji. Estos principios, por lo tanto, los rescata Mikao Usui de este edicto del emperador, que es un edicto que convirtió todos estos principios, se convirtieron en código japonés sobre moral y estuvo vigente hasta finales de la Segunda Guerra Mundial. Son unos principios que se usaban, ¿vale?, como preceptos morales. Bueno, hay otras versiones también, y dicen que que se ha establecido los orígenes de estos preceptos y que aún son más antiguos, porque claro, este emperador los rescataría de antiguos textos budistas, del budismo zen japonés, del siglo IX. Bueno, por lo tanto vemos que tienen ese origen desde la tradición, desde lo más antiguo del budismo, se recuperó por el emperador y fueron vigentes como preceptos morales, pues para todo el mundo, como forma de vida, como para tenerlos vigentes en tu día a día, te quería decir. Bueno, y se habla de estos 5 principios Gokai, pero en realidad, a mi entender, son como si fueran 6, ya te digo, porque este principio, el primero, el Kyo-Dake Wa, solo por hoy, ya se podría considerar como un primer precepto. Nos pone en el aquí y en el ahora, nos lleva a ese momento presente, ¿vale? Por otro lado, nos conecta también con la impermanencia, con que todo tiene un final, con que no debemos aferrarnos a nada. Kyo-Dake Wa, solo por hoy, realmente nos dice que vivimos en ese eterno presente. Y aquí ha habido una serie de cambios. Ya te voy avisando, te voy poniendo al día de que hoy en día tenemos un montón de herramientas, los coach,
pues nos hemos educado en programación neurolingüística, ahí te lo pone, en PNL, tenemos nuestra base científica, educativa. Entonces me he permitido adaptar la traducción de estos preceptos o principios, ya que hoy sabemos que desde la PNL o programación neurolingüística la palabra no, esa palabra sí que sirve para responder a preguntas o para excluir opciones muchas veces. Pero por otro lado tenemos que tener en cuenta que no define nada. Por otra parte, para que una acción se cumpla o sea ejecutada con efectividad necesitamos dar una orientación clara. Para que nos entiendan los demás, para que llegue a nuestro inconsciente. Por consiguiente, como tenemos que cuidar la forma en que damos todas estas indicaciones, pues he adaptado estas afirmaciones evitando utilizar no, la palabra no. Y buscando siempre adaptarlas siempre a la forma de decir lo que sí quiero, lo que sí quiero que se haga, lo que sí quiero que suceda, lo que sí quiero programar. ¿Bien? Por lo tanto, también yo creo que era necesaria una revisión en la traducción, porque todo esto, ahora como vamos a ver en otros términos también, en el castellano pues viene todo desde otra raíz lingüística, tenemos que entenderlo desde la programación neurolingüística, desde su raíz. Por lo tanto, vamos a verlos. Solo por hoy, Kiyoda-ke wa, vivo sin enojo. Vivo sin preocupación. Soy agradecido o agradecida. Tragozo honradamente. Ahí hemos introducido también otro término, tragozar. Y soy amable con los demás. Y así, toda la comunicación y toda nuestra programación va a ser más clara. Tendremos más probabilidades de programarnos con todo eso que de verdad necesitamos y que esos preceptos, estos principios formen parte de nuestra vida y sean programantes en el buen sentido, sean unas afirmaciones poderosas sobre las que podemos meditar, afirmaciones que tanto en biohacking y en toda esta reprogramación mental, pues siempre decimos que tienen que ser personales, positivas, sin el no, sin esa palabra, y en el momento presente. Bien, entonces las hemos adaptado. Ahí te las dejo. Esas son las que usamos en Koradi Reiki Ho. Cada momento de la vida es presente. Enfocarse en el pasado o en el mañana es un error. Y nos sabe a preguntarnos si la creación, dentro de la creación, el parámetro del tiempo es real o tan solo existe la presencia. Yo te invito a que te abras a este discernimiento, a que medites sobre esto que te estoy diciendo. Vamos a leer lo que te pongo aquí. Si quieres saber cómo fue tu pasado, mira quién eres hoy, presente. Si quieres saber cómo será tu futuro, mira lo que estás haciendo ahora, presente. ¿Vale? Nos abrimos a esa percepción del tiempo como presencia. Por lo tanto, vamos a entender el solo por hoy, Kiyoda-ke wa, como principio para la meditación, como el principio más importante del Reiki. También, pues como en todas las meditaciones, todas las prácticas de mindfulness que vienen del budismo, pues ya hemos visto que el Reiki también viene del budismo, entonces solo en el estado de presencia observamos, podemos llegar a esa autoobservación para seguir en el autoconocimiento y poder avanzar. Vamos a ir recorriéndolos poco a poco. Solo por hoy, Kiyoda-ke wa, Okuruna, vivo sin enojo. ¿Vale? Ya las usamos como afirmaciones, como principios, preceptos.
El enojo es una alteración anímica que genera irritación, rabia, muchas veces afán de revancha o de venganza. El término puede utilizarse como sinónimo de enfado, ¿verdad? Seguro que tú te has sentido enfadado e independientemente de lo que te haga reaccionar, el enojo es una emoción normal. Y sentirse enfadado no tiene nada de malo. Las emociones son reacciones psicofisiológicas y lo que importa es cómo manejamos ese enojo y a nosotros mismos cuando estamos en ese estado de enojo. Si sostenemos ese estado de baja vibración, también nos afectará en la salud, a que lo hemos sentido todos en la salud. A que sabemos lo que son los efectos de estar enojado sobre tu cuerpo. Pero nosotros, ¿verdad? Y en este camino de Reiki y en la escuela somos muy creativos y podemos cambiar la polaridad de la emoción o esa energía en acción cuando sentimos precisamente que está en plena efervescencia y en acción. Nos dirigimos a encontrar nuestro rincón interno, nuestra paz, nuestra naturaleza original, y es la manera de que hagamos una cosa a cada momento de manera plenamente consciente y actuando desde la intuición y no desde el instinto. Cuando nos hallamos en paz podemos aceptar las dificultades. Hacemos lo que tenemos o debemos hacer sin irritarnos, sin enfadarnos, sin quejarnos, sin apegos, sin tensiones, sin necesidad de estímulos externos, sin caer en formas que muchas veces habitualmente son destructivas. Bien, entonces, Kyoda Kewa o Kuruna, solo por hoy vivo sin enojo. Y nos vamos al segundo precepto, al segundo principio, a la segunda afirmación, llevándolo a la modernidad y a los tiempos actuales. ¿Qué afirmación tengo que seguir repitiéndome día a día? Pues que solo por hoy vivo sin preocupación. Vamos a entender todo esto de preocupación y ocupación. La ocupación es ejecutada con placer y con interés. Cuando la hacemos con placer y con interés, gozando cualquier ocupación, nos va a conducir a diversos grados de autorrealización, ¿verdad? Sin embargo, en la preocupación hay una inversión de tiempo habitualmente displacentera y que no nos conduce a nada antes de llegar a la ocupación, ¿verdad? Es ahí como un momento mal llevado, que no sirve para nada. ¿Por qué? Porque me anticipo a la eventual ocurrencia de algo cuyo sustrato fundamental va a ser ansiedad. Voy a empezar a manejarme con ansiedad, voy a dejar que brote esa ansiedad, ese estrés, y ni siquiera he llegado a ocuparme del asunto. Y entonces es un problema. La preocupación, a diferencia de la ocupación, es que inhabilita. No hay acto aún, hay ausencia de ejecutividad. Sin embargo, en la ocupación el sujeto ya estamos haciendo algo, normalmente ya tenemos el control sobre algo. Cuando estamos ocupados, pero cuando estamos preocupados, perdemos el control respecto a lo que tenemos que hacer más adelante cuando estemos ocupados. Vamos a poner unos ejemplos porque esto a lo mejor es un poquito difícil de entender. Y nos vamos a ir a ejemplos más hacia lo psicológico. Por ejemplo, todos conocemos el trastorno de ansiedad y lo que suele prevalecer en los trastornos de ansiedad es la preocupación, que en psicopatología suele llamársele expectación ansiosa o ansiedad anticipatoria, por un evento que aún no ha tenido ocurrencia. Por ejemplo, otro ejemplo, el trastorno obsesivo-compulsivo. El sujeto suele estar ocupado o también sobreocupado en múltiples tareas compulsivas y totalmente inútiles. Y a lo mejor podríamos ver otros trastornos psicológicos en donde te quedas ya desocupado de por vida.
a lo mejor en algún tipo de esquizofrenia o para que darle un poquito una vuelta, ¿no? Ocupación, preocupación, sobreocupación, desocupación, ¿vale? Vamos a meditar sobre eso y a soltar la ansiedad. Vivo sin preocupación. Y aquí llegamos a otro principio, al principio de la gratitud. Solo por hoy soy agradecida, soy agradecido. Kyoda Kewa Kansasite. La gratitud es esa cualidad de ser agradecido, consiste en apreciar los aspectos no materialistas, esto es importante, de nuestra vida y la voluntad de reconocer que todo en la vida desempeña un papel en nuestro bienestar emocional. Pues sí, lo reconocemos. La vida está a nuestro servicio. Y esto lo entendemos muy bien desde la perspectiva zen de que todo lo que llamamos bueno y lo que llamamos malo debe ser agradecido. Porque aunque sea solo por hoy, pues este escenario de la vida en donde yo estoy incluido, este escenario es lo que me permite trabajar, gozar, evolucionar, progresar en amor, manifestar, ¿vale? A mi favor, a favor de todos. Entonces el agradecimiento bien gestionado es el resultado del proceso de liberarnos. Esto aquí hay que punto. Vamos a pensar un momento. Si no me libero de un montón de carencias, un montón de juicios, un montón de engramas, de traumas, no voy a poder agradecer y llegar a este punto que yo te contaba, ¿verdad? Por lo tanto, el agradecimiento es como el resultado de ese proceso de liberación, de emociones negativas que han estado en nosotros o en relaciones con otros. Por lo tanto, ser agradecido nace de todo nuestro ser y donde podemos expresar, agradecer es ahí donde yo puedo expresar lo que siento de una manera plena y auténtica. El agradecimiento tiene una función genuina, además, y altruista, se podría decir, con la intención de validar y de reconocer a la vida lo que recibimos, ¿bien? Todo, tanto lo bueno como lo malo. Acordaros de esa visión del Zen, del Reiki. Otro principio interesante, ¿verdad? ¿A que os está gustando estos preceptos que ya os digo que son desde el siglo IX? Si buscamos atrás en el tiempo, ya en el siglo IX ya se estaban usando y se han conservado porque funcionan. Solo por hoy tragozo honradamente. Kyoda Kewa Gyo Go Hageme. Solo por hoy tragozo honradamente. Me permito, como os decía antes, introducir y cambiar algunos aspectos de los Gokai. Y ahora modifico también en esto del trabajo, un nuevo concepto, el tragozo. Así, de alguna manera, contribuyo, complemento la tradición del Reiki y de los principios. Es para sumar, para que funcionen de verdad, para que sean usados y tengan su función. Porque, como te decía antes, hay cositas que están anticuadas o que hay que revisar en según qué idioma. Entonces nos vamos a permitir tragozar y usar todo esto revisado desde la programación neurolingüística, como te decía, usando. Entonces, este término del tragozo, Luisa, explícame un poquito. El término trabajar realmente es un derivado del latín, un derivado de tripalium. ¿Qué era el tripalium? Podéis buscarlo y complementar toda esta información. Era un pérfido invento de tortura parecido a una cruz de 3 palos a los que se le ataba a un reo para tostarlo al fuego o someterlo a otras adorables prácticas. ¿Qué os parece? Por eso, en su sentido más antiguo, este verbo trabajar, por lo menos en castellano,
ya se fue derivando y su uso era en castellano con ese significado de sufrir o padecer. El trabajo era sinónimo de sufrir o padecer. Por lo tanto, esto lo eliminamos. Nosotros gozamos, trabajamos con gozo. Y trabajar con gozo es un concepto profundo que implica encontrar satisfacción y disfrute en el proceso laboral, no solo en el resultado. Bueno, en el proceso laboral y en cualquier proceso al que le apliquemos esto del tragozo. Porque es una actitud transformadora para abordar las tareas diarias. Simplemente es eso, es una actitud transformadora en tu día a día. Úsalo porque está relacionado todo esto del tragozar pues con todas estas filosofías enfocadas en el desarrollo personal, por supuesto, las más antiguas, las más modernas. Y seguimos con otro principio. Solo por hoy soy amable con los demás. Kyoda wa ito ni shisetsu ni. La palabra amabilidad viene del latín amabilitas y significa cualidad de poder inspirar o merecer amor. ¡Qué bonito es esto! Inspirar o merecer amor. Me encanta. Porque, bueno, como amabilidad denominamos esa cualidad de ser amable, ¿no? Y en ese sentido nos referimos al acto o al comportamiento en el cual pues me voy a mostrar cortés, complaciente, afectuosa hacia los demás. Las personas cuyo resultado es bajo en esta categoría de la amabilidad son personas, ¿verdad?, desagradables y frías muchas veces cuando no se les ve ese punto de amabilidad, pues son personas muy frías. Y desde luego es un valor social que se funda en el respeto, en el afecto y en la benevolencia, en esa forma de relacionarnos con el otro. No es solo el cuerpo y la mente, sino también el espíritu el que celebra, siendo así amable con todo lo que te rodea, ¿no? Como en el vídeo os pongo ahí, pues tómate tu tiempo, sea amable, prepara un cafetito a ese amigo, a esa persona, a ti mismo, date tu tiempo, date tus caricias, sé amable, lleva otro ritmo. Eso es ser amable. Hacerle un servicio a tu cuerpo. Porque esto va a traer mucha frescura a tu cerebro. Va a traer mucha frescura a tu cerebro, va a ser como una renovación en tu complejo cuerpo-mente, elevando tu ser y poder ver que la totalidad del mundo es todo conciencia, es todo espíritu. Entonces, sin prisa, con mucha amabilidad, vamos a celebrar la naturaleza del espíritu y siendo amables, pues celebramos, paramos y celebramos, ¿no? La amabilidad es como una celebración, muchas veces en el respeto, en la cortesía, es como parar y celebrar eso sagrado. Por lo menos a mí lo he puesto porque para mí es como una celebración. Pues dejo el piloto automático, paro y soy amable con esta persona o con esta situación, o paro conmigo misma y celebro, ¿vale? Esto de celebrar. Bueno, ¿os han gustado los principios Wokai vistos desde este punto diferente en el Reiki Koradi? Vamos a aprender a meditar te voy a dar una serie de tips para que medites con estos preceptos, estos principios, estas afirmaciones. Ahora que sabes un poquito más sobre Reiki y sus principios, pues incorpóralo en tu meditación y, por ejemplo, vivo sin enojo. Solo por hoy vivo sin enojo. Pues en la meditación diaria vamos a ir a esa rabia, vamos a emprender ese camino de la meditación en presencia, en neutralidad,
sin intención, sin esfuerzo del ego, encontrando una sola realidad de esta vida única y concentrándonos en esos enojos, esas rabias, eso que nos saca de nuestro centro y que realmente nos mueve. Vamos a meditarlo. En el segundo precepto, en la segunda afirmación, que me digo a mí mismo, a mí misma, vivo sin preocupación, pues aquí nos vamos a centrar en conocernos a nosotros mismos, a superar contradicciones del ego, a dejar ese estado de baja vibración que no debemos sostener por mucho tiempo, ya que atraemos a nuestro círculo más gente preocupada, a lo mejor, y entraremos en un ciclo de más preocupaciones, no buscando nada en particular, vamos a meditar abandonando toda preocupación. En la meditación diaria de soy agradecido, vivo en agradecimiento, la alegría brota de lo más profundo del ser. Vamos a sentir en la meditación esa alegría que brota y que lo hace con nuevos colores para que la vida se convierta en esa celebración del agradecimiento, como hemos dicho, de lo bueno y de lo malo, de las facturas que tengo que pagar y del regalo que me acaba de llegar. Todos lo bendecimos, todo lo agradecemos. En la meditación diaria, en el tragozo honradamente, pues vamos a estar, como siempre, presentes, atentos al instante presente, aprendiendo a conocer esa conciencia profunda y responsable de ese tragozo o de ese tragozo interior. Vamos a centrarnos en mi tragozo interior. ¿Para qué? Para ver los resultados en el exterior. Todo esto lo vemos en otro vídeo. Bueno, y por último, en la meditación diaria de soy amable con los demás, nos programamos para ser amables con nosotros mismos, como hemos dicho, los primeros. Autovaloración, autocuidado con todo mi entorno, con el planeta, amable con los animales, con todo. Bueno, te voy a acabar diciendo que en la ignorancia, cuando estamos en ese estado de ignorancia, las emociones son una molestia. ¿Qué quiero decir con esto? Que mirar mi plano emocional muchas veces no interesa, no me gusta, es una molestia. Sin embargo, en el conocimiento y en este camino del Reiki, que es un camino de autoconocimiento, autoobservación, autoconciencia, las mismas emociones, cuando yo las miro de frente, me van a agregar color a la vida, me van a ayudar a hacer ese cambio, ¿vale? Siempre, como os digo, autoconocimiento, autoexploración. Bueno, es mucha información y en resumen hemos visto un montón de cosas. Esos 5 principios, su historia, esa actualización que hacemos en el Koradi Reikijo y un poquito cómo debemos meditar a diario con ellos, ¿vale? Nos vamos a tener siempre presentes estos principios, nos los vamos a imprimir, nos los vamos a poner en la cocina, en la nevera, en el lugar, en el ordenador, cerquita. Vamos a estar una buena temporada observándolos, repitiéndolos, integrándolos, meditando sobre ellos y vamos a tener muchos mensajes, vamos a dar con muchas claves, te quiero decir, al hacer esa meditación diaria con ellos. Bueno, apunta en un minuto todo lo que has visto en este vídeo, en esta lección. Los aprendizajes se pierden si no se fijan. Y muchas gracias por estar ahí. Así acabamos, así. Te saludo desde mi corazón. Gasho.